Listo. Ahora sí, vámonos a Google Docs, que era donde estamos trabajando. Y vamos a observar en qué hemos quedado. Vamos a abrir el documento en el que veníamos trabajando. Pero parece. Sí, este es. Ya estamos en el eh, submenú formato. El último que abrimos fue el 18 de septiembre. Este debe ser. Sí. Profe, vamos a ver marketing hoy. No, los viernes vamos a ver marketing. Hoy estamos viendo informática. ¿Listo? Listo, profe. Hemos quedado en el submenú formato. Y ya hemos quedado en. Vamos a ver en qué hemos quedado. Bueno, que en el menú insertar de ya y ya hemos quedado en el apartado de la tabla. Que normalmente teníamos una tabla. Tenemos una nueva tabla de ejemplo. Que no se crea. Bueno, aquí tenemos una tabla. Entonces esta tabla pudimos cambiarle sus colores, sus formato, por decirlo así. Entonces ese era el apartado que estábamos trabajando. Hablamos en formato, tabla y propiedades de tabla. Aquí hablamos que teníamos ciertas opciones como insertar una fila hacia arriba, insertar una fila hacia abajo. Esta parte ya la habíamos trabajado. Insertar columna a la derecha o a la izquierda, eliminar fila, además. Pero esa parte ya la habíamos trabajado. Y supongamos que vamos a ahora colocar un encabezado para esta tabla. Entonces me va a parar en la parte superior, vamos a formato, tabla y vamos a insertar fila arriba. Ya les había explicado que era fila y que era columna. Y vamos a colocarle un nombre, vamos a colocarle supermercado, super descuentos. Ahora yo quiero que ese texto se me muestre en la parte superior, pero que me ocupe toda la tabla. ¿Cómo puedo hacer eso? Seleccionamos las columnas y se fijan ahí se van seleccionando, le damos en formato, tabla y le damos en combinar celdas. Esto lo que nos va a hacer es combinarnos las 4 celdas que tengo en una sola. Si se fijan, ya se me muestra una sola y aquí ya puedo centrar este título. Si se fijan, ya tiene una tabla con un encabezado. Vamos a mejorarlo un poquito porque ese color azul no me gusta. Seleccionamos toda la tabla, formato, propiedades de la tabla, color y color de fondo de la celda. Vamos a dejar gris claro o un blanco. Y al borde de la tabla vamos a dejarlo en este color. Entonces el texto que tenemos en blanco hay que pasarlo a color negro, claramente. Ya sabemos cómo colocar ese. Y hay una columna por eliminar, entonces una fila por eliminar. Volvemos a formato, tabla y eliminar fila. Y se fijan, ya tenemos la tabla totalmente creada. Entonces esto se trata de qué? Me permite modificar la tabla, sus filas, sus columnas, eliminar filas, eliminar columnas,
agregar filas, agregar columnas, me permite eliminar celdas. Las celdas, ese apartado ya lo hemos mencionado de todas maneras. Hablamos que las celdas, cuando tenemos una tabla, son las intersecciones que se presentan entre una fila y una columna. Recordemos que esto es una columna, esto es una fila. Listo. Esto es una fila, esto es una columna. Entonces cada intersección me genera una celda. Esto es una celda. Esto es una celda. Sí. Esto es una celda. Listo. Ese cuadrito. Y así tenemos muchas intersecciones. Entonces cada intersección que se genera entre filas y columnas se llama celda. Aquí, ¿cuál sería una celda? Esto sería una celda. Esto sería otra celda. Aquí tengo dos celdas seleccionadas. Aquí tengo todas las celdas seleccionadas. En fin. Otra de las opciones que me permite eso es cambiarle el formato a la tabla. Cuando hablo de formato me refiero a las propiedades físicas, como el color, el borde, alineado, ancho ancho de filas, ancho de columnas, lo mismo largo y ancho de filas, largo y ancho de columnas. Listo, eso lo podemos hacer aquí en una tabla. Claramente estas tablas son muy completas de cierta manera, pero se nos quedan cortas en un punto, que es cuando queremos realmente ya llevar una gestión de una empresa o todos los productos de un supermercado. Entonces esto lo podemos lograr con la herramienta que vamos a ver a continuación, que es Google Sheets. Listo. Pues no nos preocupemos por ello. También teníamos que podíamos editar una imagen. La edición de una imagen se basaba en aplicar colores, aplicar formatos. Me permite editar una imagen. Recortarla, girar, cambiar colores, tonos. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que vamos a formato y imagen. Nos permite recortar, quiere decir eso, volverla más pequeña o quitarle un pedazo. Tenemos la opción de reemplazar imagen que me dice quiero sustituir esta, ¿qué quiere decir? Me va a eliminar esta y me va a colocar otra. Y tenemos opciones de imagen, en el cual tenemos tamaño y rotación. Yo puedo girarla, fíjense, puedo cambiar su ancho, su alto, puedo que se ajuste a cierto texto, que se muestre, pero como está dentro de una tabla, esta parte no lo necesitamos. Y podemos cambiar el color, quiero que se muestre en rojo, que se fijen ahí, bueno. Y ciertos ajustes de contraste, brillo, nitidez. Normalmente esto no se utiliza mucho. Y texto alternativo, ¿qué puede hacer? Acceder a texto alternativo para ayudar a los usuarios que tienen problemas de ver contenido. Por ejemplo, personas que sufren de cierten, supongamos, daltónicos. Entonces, al no poder, o a las personas que no tienen la visión completamente, se les deja una descripción de esa imagen. Entonces, cuando
necesitan, se le da una descripción. Por ejemplo, esto es arroz. Y ya, ahí se coloca un texto alternativo. Listo. Esto no es necesario, esto pues es para que lo tengan presente. Y con eso terminamos lo que es la imagen. El bordes y líneas hacen referencia a una tabla también. Listo. O una imagen. Bordes y líneas. Este tiene mucha referencia. Y el último apartado que tenemos es el de borrar formato. Este me permite eliminar todo el formato ya creado. Listo, esto supone para cuando queremos dejar el documento sin contenido. Listo, formato, borrar formato. Entonces él ya perdió tanto la alineación como el tamaño, ciertas cosas. Vamos a restablecer. Ahí está. Ahora vamos al submenú de herramientas. Esto es muy útil. Vamos ahí. Submenú formato. Submenú herramientas. Listo. ¿Qué tenemos ahí en ese submenú herramientas? Primero que todo tenemos la ayuda o la corrección de ortografía y gramática. ¿Para qué la usamos? Corrección de ortografía y gramática. Entonces esto sencillamente me permite mejorar la redacción o la forma en la que se muestran mis palabras y corregir los errores que hubiera tenido al momento de la redacción. Vamos allá. Ortografía y gramática, verificación de ortografía y gramática. Entonces me dice, ok, te voy a mostrar los errores que tenemos y te voy a dar una solución para poderlos corregir. Entonces me resalta, me muestra los errores que tengo y me da una opción de corrección completa. De corrección a ese error. Listo. Vamos ahí, vemos que tenemos el índice, le vamos a dar a ignorar porque este no lo queremos modificar. Aquí ya tenemos un error que colocamos párrafo sin tilde en la A, este sí lo vamos a aceptar. Este, debido, porque es punto seguido, debe ser con iniciar, lo mismo informática, atención, método, inglés, legislación, referencias bibliográficas, tenemos aquí el menú, imágenes, fotografía, línea, eh, reunión, bueno, me va corrigiendo todos los errores ortográficos, sobre todo son tildes, mayúsculas y minúsculas. Y cuando ya termine me dice, ortografía y gramática, no hay sugerencias disponibles para revisar. Cuando ya sea corregido todo, listo. Normalmente este funciona muy bien, no es necesario utilizar un diccionario personal, porque ese diccionario personal nos va a dar ciertas modificaciones. Entonces, lo dejamos como verificación de ortografía y gramática. ¿Qué tenemos? Recuento de palabras. Esto me va a llevar un recuento de las palabras que llevo en el documento. ¿Qué quiere decir eso? Me las va a contar. Conteo de las palabras que llevo en el documento. Listo. Ahí. Herramientas, recuento de palabras. Me dice, tenemos 11 páginas, tenemos 368 palabras, 2325 caracteres y caracteres sin espacios tenemos 2071.
Lo que em, nos da un pequeño resumen, una actualización de lo que llevamos hasta el momento. Es muy útil para cuando nos piden documentos que tengan un mínimo de palabras. Listo. Entonces ahí podemos tener ese recuento de palabras. Revisar cambios sugeridos. Ya habíamos hablado de que una persona tiene acceso como persona que sugiere cambios, lector, listo. Aquí lo podemos observar. Acá. Aquí donde dice sugerencias, hay una persona que puede tener acceso como persona que sugiere cambios al documento. Listo. Persona que sugiere cambios al documento. Entonces esto funciona de la siguiente manera. Aquí biblioteca. Tenemos el usuario que tiene el documento y tenemos los usuarios que tienen acceso a ese documento. Listo. Entonces, este usuario es el que está realizando el documento. Editor. Ellos ingresan, esta persona ingresa como editor, este ingresa como persona que da sugerencias. Entonces, esta persona le dice, le deja una sugerencia y le dice a este, tienes que alinear el texto. Este le dice, vamos a colocarlo en rojo. No lo hace, pero le deja un comentario. Dice, tienes que alinear el texto. Este le dice, tienes que colocar más imágenes. Y el último le dice, tienes que manejar otro tipo de letra. ¿Listo? Entonces ya tenemos tres sugerencias. ¿Y dónde puedo observar yo esas sugerencias? Aquí dice. Ahí está. Esas sugerencias las puedo ver aquí donde dice revisar cambios sugeridos. Entonces él me va a decir cambios sugeridos y me los va a ir mostrando. Ahorita en el momento no los tengo, pero cuando eso realmente suceda, cuando por ejemplo yo comparto este documento y personas que revisan ese documento, personas exteriores, requieran darme sugerencias, ahí voy a tener esas sugerencias. ¿Listo? De eso se trata esa parte. Continuemos. Tenemos el apartado de comparar documentos. Esto pues ya viene siendo un poco extra. Pero ese apartado de comparar documentos me permite realizar una comparación con otro documento externo al que estoy trabajando. Si yo le doy clic ahí, lo que me va a decir, esto realmente no se utiliza mucho, pues está ahí, para decirme cuál documento quiero comparar. Por ejemplo, vamos a seleccionar este que dice centros digitales, lo abrimos y le damos comparar. Entonces lo que me va a hacer es abrirme ese documento. La comparación está lista. Le damos a abrir y me lo abre. Entonces me va diciendo, ok, en este apartado tenemos estas cosas, en el otro no tenemos estas cosas, y cuáles cosas no están y cuáles cosas no deberían eliminar de cierta manera. ¿Listo? Entonces, si se fijan, él lo que me hace es como una combinación de dos documentos y yo puedo escoger qué quiero tomar de ahí. ¿Listo? Dejémoslo. Tenemos el apartado de las citas. Disculpen que es que tengo un poco de malestar, pero pues por eso estoy un poco congestionado. Listo. Entonces, ese apartado de citas me permite citar documentos que no fueron, me permite citar párrafos, que no fueron redactados por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que los encontré en internet. Vamos allá. Herramientas, citas, y yo aquí puedo decir, ok, vamos a buscar aquí
párrafo. Entonces, 10 ejemplos de párrafo corto. Es la famosa banda de rock, se separa al menos por un tiempo. Vamos a colocar aquí este párrafo al final. Vamos a trabajar con. Listo, ahí lo tenemos. Le vamos a dar ahí en citar y vamos a copiar esa página. Entonces, aquí me pregunto, ok, ¿de qué lo quiere citar? Entonces lo quiero citar con normas APA, séptima edición, que es la más usada. Lo quiero citar de un sitio web y coloco la dirección de ese sitio web. Le doy buscar. Él me lo encuentra, me dice 10 ejemplos de párrafos cortos, le doy continuar y ya quedó citado. Entonces aquí yo ya encuentro, acá, agregar cita, sitio web, buscar, continuar, agregar, listo. Entonces, si se fijan, yo ya tengo una cita, un párrafo citado. ¿Qué quiere decir eso? Que este párrafo no fue redactado por mí. Entonces, él automáticamente, al yo colocar el link, él encuentra la persona que lo escribió, en qué año, y cómo se llama el título, en qué fecha fue actualizado o creado, y aparte me coloqué el link. Y yo no tengo que estar citando en el mismo documento, sino las citas las encuentro directamente en el apartado de citas. Listo. Entonces, me permite citar párrafos que no fueron redactados por mí y referenciar su autor original. Listo. La mayoría de documentos, ya que estamos hablando de eso, la mayoría de documentos que se redactan deben cumplir unas normas, listo, para hacer informes, cartas, documentos, lo que sea, debe cumplir unas normas, listo. Ya que estamos hablando de eso, vamos a... Y algo muy importante son esas normas, listo. Y se llaman, que primero que todo, ¿qué son normas? Listo. Normas son un conjunto de reglas o elementos que debemos seguir listo. Son un conjunto de reglas o órdenes que debemos seguir o por las cuales nos debemos tener una referencia al momento de crear un documento importante. ¿Listo? Las más comunes se hacen referencia a las normas APA. ¿Listo? Normas APA. Incluso tienen su sitio web, normas APA 7. Y aquí me lleva a su página, normas APA. ¿Listo? En el cual voy a encontrar cierta información. Me dice qué papel debo usar, tamaño de letra, fuentes. Me dice tamaño de letra, tipo de letra. Vea que tenemos Arial, Times New Roman, esto ya lo hemos mencionado. Y tenemos numeración, interlineado, todos los elementos que ya hemos visto, pero con cierta configuración. Entonces tengan muy presente cuando estén redactando un documento o estén realizando sí, sí, cuando estén redactando un documento, una carta, un informe, les va a servir mucho esas normas APA. Entonces ya en un segundo, ya en un momento les voy a compartir una tabla que me genera esas normas APA con una muy detallada información. Un segundo, estoy copiando. Entonces esas normas APA incluso se las voy a enviar para que las tengan presentes al momento de redactar documentos. Y se las voy a enviar al grupo. Listo.
Hacemos eso para que también las tengan ahí. La zapa, importante al momento de crear un documento. Listo, ahí se las envié al WhatsApp. Ahí las tienen también claras. Si se ve bien, antes de continuar. Y si se fijan, ahí encontramos un apartado de citas. Listo, dice citas y referencias. Este apartado que dice citas y referencias. No es más que ese apartado de citas, mucha gente se complica mucho en ese apartado, ¿listo? Se complica mucho, dicen que es muy complicado citar, que no entienden cómo se cita. Sencillamente, esto que nos dice acá, todos estos eh, pasos que debemos seguir, se resumen a realizar esto que tenemos acá. Gianni, la persona, el título, de dónde salió, qué fecha y el encabezado. Y ahí está, si ustedes se fijan y lo leen y lo comparan, dice autor, año, lista de referencia del libro, el artículo y al final la URL del sitio web. Y son las mismas que tenemos al momento de que citamos acá. Entonces tengan cuáles son los pasos para citar. ¿Listo? Buscar el párrafo en internet primero que todo, insertarlo en Google Docs, seleccionar el documento o el elemento y vamos a bueno, otra cosa que sucede, bueno, vamos a agregar la fuente de la cita, seleccionamos sitio web y colocamos la URL. Listo, sencillo. Y ahí ya le damos siguiente, él reconoce automáticamente todo. Después de que se agrega, yo lo puedo dejar en citas o lo puedo colocar al principio o al final del párrafo. Entonces, por ejemplo, yo estoy ahí parado y le voy a agregar cita. Y ahí se me agrega al final algo que dice Gianni 2021. Y ahí ya me está referenciando. Listo. Importante, muy importante ese apartado y que tengan presente las normas APA al momento que les envíe al momento de redactar un documento. Continuemos. Tenemos un apartado de firma electrónica, requieren premium, pero recuerden que con Dropbox ya habíamos hablado de qué es la firma digital o firma electrónica. Entonces, y aquí nos pide pagar para acceder a esa firma. Entonces, este apartado sencillamente permite firmar documentos. ¿Listo? Pero aquí debemos pagar. Permite firmar documentos. Listo. Tenemos los números de línea. Herramientas, números de línea. Sencillamente se basa en cuando tenemos listas. Listo, esto hace mucha referencia nuevamente a las listas y yo selecciono esto y le damos en mostrar números de línea. Entonces él me está mostrando, fíjense que me muestra todas las líneas que tengo. Listo, entonces es como para llevar un orden de cuántas líneas tengo de texto o cuántas tengo de espacio en blanco, cuántas tengo, bueno, en fin. Entonces me lleva una numeración de líneas utilizadas. Yo ya les había hablado de qué son las líneas de texto, ¿no? Que es esto, y lo que hace aquí es contarme esas líneas de texto. Entonces, números de línea, perdón, me lleva un conteo o cuenta las líneas de texto o espacios vacíos y espacios vacíos del documento. Listo, sencillo.
tenemos objetos vinculados. ¿Qué quiere decir eso? Visualiza, utiliza gráficos, tablas, diapositivas o dibujos vinculados de otros archivos. Nosotros en un momento hablamos de, aquí en el submenú insertar, hablamos de, mostrar si está, insertar gráficos, ¿listo? Que vienen desde otro archivo. Entonces, cuando se realiza eso, aquí me va a mostrar los objetos vinculados de ese archivo. ¿Quiere decir eso? Si yo inserte un gráfico que viene del cel, aquí voy a encontrar ese objeto vinculado. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Insertar gráfico de barras. Listo. Gráfico vinculado. Y aquí ahora cerramos nuevamente formato, perdón, herramientas, objetos vinculados y tenemos que me dice prueba, menú insertar y tenemos un gráfico que viene de hojas de cálculo. Entonces ya tenemos un objeto vinculado que es ese gráfico. Listo. No es más. También tenemos el diccionario. Abrirlo. Objetos vinculados. Me muestra los objetos como gráficos o archivos vinculados al documento. ¿Qué quiere decir eso? Porque antes de que se me confunda, tenemos el documento. ¿Qué pasa si yo tengo otro archivo de otro tipo? Otro archivo, otro archivo, otro archivo. Y necesito vincularlos de a poco al documento. Entonces, este lo vinculo acá, este lo vinculo luego acá, este lo vinculo al final y este lo vinculo acá. Entonces, cada uno va a tener una vinculación al documento principal. Estos terminan siendo otros archivos, ¿listo? Archivos de otro tipo, Excel, PDF, por eso ya habíamos hablado también de los tipos de archivos que encontramos. Continuemos. Tenemos diccionario, que son palabras propias que necesitamos agregar, que requerimos agregar. Entonces vamos ahí, herramientas, diccionario. Y me dice, bueno, en el diccionario para encontrar una palabra. Ah, bueno, podemos encontrar muchas cosas. Por ejemplo, sinónimo de declarar. Un diccionario para encontrar definiciones de sinónimos de una palabra. Declarar. Por lo que no está funcionando. Entonces buscamos oso. No, no está funcionando. Esto es de... Normalmente ese diccionario no se usa. ¿Por qué? Porque usted necesita, para eso tiene ortografía y gramática, para primero corregir y pues aparte tiene internet, listo. Tenemos el traducir el documento, me permite cambiar el idioma. Cambiar el idioma del documento. Vamos a ver la prueba. Herramientas, traducir documento y vamos a traducirlo a galés. Le damos traducir, me crea otro documento nuevo que ya tiene la traducción. Fíjense que es muy útil cuando ya tienen un documento en español y necesitan llevarlo a otro idioma. Listo. Institución educativa, bueno, está. URL, ya está en otro idioma completamente, está en galés y así sucesivamente con diferentes idiomas. Tenemos el dictado por voz.
una de las mayores herramientas que nos ofrece esto. Vamos a probarlo. Me permite hablar y lo que hablo se escribe en el documento. Interesante esto. Ahorra mucho tiempo. Vamos a escribir acá y vamos a tratar de redactar esto. Herramientas dictado por voz. Y me dice, haz clic para hablar. De aquí en adelante voy a empezar a hablar y todo lo que yo hable, él lo va a escribir. Vamos a probar. Hola estudiantes. Bueno, tengo que darle acceso al micrófono. Hola estudiantes. La famosa banda de rock se separó, al menos por un tiempo. Los integrantes declararon en diversos medios que no hubo una pelea, sino que quieren trabajar un poco tiempo como solistas. Además, en una rueda de prensa, el representante dijo que es probable que el año próximo los músicos se vuelvan a juntar para hacer una gira. ¿Listo? Entonces, si se fijan, yo estuve hablando todo este tiempo y él está escribiendo todo lo que yo estoy hablando. Es muy útil, ¿no? Puede que tenga cierto grado de error, no es exacto, pero funciona muy bien. Si se fijan, ahí incluso aún sigue escribiendo. Puedo seguir redactando, redactando. Sirve mucho cuando usted está escribiendo un libro, ya se cansó de escribir y puede ir leyendo el documento y él se lo va escribiendo de alguna manera. ¿Listo? Le doy clic ahí y ya se detiene. Fíjense que escribimos un párrafo, siempre largo, en menos de un minuto, bueno, un minuto, gracias a el dictado por voz. Entonces es muy útil para ciertos casos. Listo, me permite hablar y lo que hablo se escribe en el documento inmediatamente. Muy útil esa parte, ¿no cree? Continuamos. Tenemos la configuración de notificaciones que esto lo encontramos en mayoría de aplicaciones, por decirlo así, porque ya todo se basa en notificaciones y recordatorios. Me permite obtener notificaciones o advertencias respecto al documento. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una persona que realiza sugerencias entra al documento y deja una sugerencia. Apenas esa persona le da guardar esa sugerencia, a mí me llega una notificación diciéndome tal persona ha realizado una sugerencia, debes revisarla, listo. Entonces, de eso funcionan las notificaciones, como configurarlas para comentarios para ti, por ejemplo, todos los comentarios. Si por ejemplo las sugerencias no son para mí, sino son para otra persona, igual me van a aparecer. O solo las que son para mí me aparezcan a mí. O no quiero que me aparezca ninguna. Entonces la puedo configurar. Normalmente esto se deja para todas las personas. Tenemos el apartado de preferencias. Esto normalmente son configuraciones, pero se dejan igual. Listo. No se modifican, la verdad. Esto es para cómo se muestran algunos ciertos elementos. Bueno. O podemos, por ejemplo, si yo coloco, fíjense que si yo coloco dos barras y una línea, esto se me va a convertir en una línea seguida. Vamos a probarlo. Y ahí está, se me convirtió en una línea. Otro que había visto era este. Ahí está también. Entonces fíjense que me permite como crear atajos. Me permite crear atajos de ciertos iconos o gráficos que necesite para ir un momento. Listo. Fíjense el de doble igual. Y se pueden cambiar, se pueden desactivar o modificar. Estamos terminando. Preferencias.
me permite configurar atajos de escritura para ahorrar tiempo. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo muy interesante. Supongamos que cuando yo escriba, vamos a hacer una prueba bien interesante. Herramientas, preferencias, instituciones. Yo escriba RFC, me va a sustituir con ese documento. ¿Listo? Voy a escribir RFC y él automáticamente me generó el documento. Entonces eso es un atajo que yo acabo de crear. ¿Cuál es el disparador? RFC. Por medio de un disparador. Listo. En informática se usa mucho el término disparador. Listo. ¿Por qué? Porque es cuando usted genera una acción, genera un clic, un texto, un enter, una flecha. Eso se conoce como disparador. Entonces, dispara una función. ¿Qué es una función? Algo que se debe hacer cuando usted oprime ese disparador. Entonces, en este caso, creamos un disparador que sería el texto RFC y cuando damos enter, con ese texto, él me llena el apartado con un documento, ¿listo? Con un párrafo, perdón. O con lo que yo lo hubiera querido asociar. No tienen que ser esencialmente un párrafo. Entonces, esto nos puede ahorrar mucho tiempo sabiéndolo configurar, sacándole el máximo provecho y vea que conocer esta herramienta, como la hemos conocido hasta el momento, no muchas personas lo conocen. ¿Listo? Entonces, esto es actividad de compatibilidad con el lector de la pantalla. Esto es sencillamente actividad de compatibilidad con Braille. Esto es para personas con discapacidad o que tienen ciertas complicaciones. Listo. Pero yo de ese tema no soy conocedor, entonces no podría opinar. Esto me permite configurar el documento para personas con discapacidades visuales. Listo. Ya, con eso terminamos el submenú herramientas y alcanzamos a ver el último submenú para terminar todo este tema. Un poco largo, ¿no? Y aquí entra un apartado que es el submenú herramientas. ¿Qué me hace el submenú herramientas? Listo, esto solamente lo vamos a conocer así de manera rápida porque esto es un poco avanzado. Me permite crear me, no, me permite crear aplicaciones, disparadores, funciones que van relacionadas al documento. ¿Cómo se crean estas aplicaciones, disparadores o funciones avanzadas que van relacionadas al documento? Esto se crea gracias a programación. ¿Qué tipo de programación? Esto requiere JavaScript. Entonces, ya no es algo que se pueda realizar sencillamente. Listo. Entonces, JavaScript. Y se crean de alguna manera para generar alguna acción. Por ejemplo, si yo creo un botón y le doy enter en ese botón, él va a enviar un correo a una persona, supongamos, un ejemplo. Pero vamos a medio conocerlo. Listo, le damos ahí en AppScript y me dice acá, creando un proyecto, implementar. Bueno, yo tengo algunas funciones porque pues mi trabajo es realmente ¿dónde está aquí? Ah, pero no lo tengo acá, lo tengo es en Google Sheets. Entonces, sencillamente, ahí está. Sencillamente, él me crea una función
activa por un disparador, vamos a verlo aquí, matrículas mail. Entonces sencillamente, fíjense que esto está en programación y me reconoce ciertas columnas o elementos y envía un correo, listo, envía un correo a cierta persona. Entonces eso es lo que se puede generar, que ya son funciones más avanzadas, pero eso no lo vamos a trabajar. Listo, esto ya se lo damos a otro tipo de personas. Listo, chicos, con eso terminamos tanto el día de hoy como terminamos el tema de... ok, yo les voy a dar acceso para... que ya tenemos... Bueno, sí. Sí, Noli... Dígame, Noli Goyeneche y Juan Leonardo. ¿Tiene alguna pregunta? Profe, buenas noches, una duda. Sí. Es que estoy en Google Docs y a mí no me sale lo que, digamos, uno se muestra ahí, herramientas y formatos. Solamente me sale archivo, editar, insertar, diseño, página de diseño, correos, revisión y ver. Porque usted no Y está en Word no ingresando. solamente me sale, bueno, Recuerde que tiene que ingresar a donde dice Google Docs, ¿listo? Google Docs. En sí, Internet. señor. ¿Y ya? Es que yo escogí la aplicación. Ok. Fíjense que no es completamente necesario instalar la aplicación. Las mejores opciones ahora, la mayoría de herramientas digitales y todo eso, ya está en Internet. O sea, fíjense que la informática ha ido evolucionando para que las personas dejen incluso de descargar las aplicaciones. No está mal descargarlas, claramente no, pero dan una opción más completa al momento de tenerlas en internet. Y aquí tenemos las que estamos nosotros. ¿Listo? Bueno, profe, listo. Gracias, Vale. profesora, la duda. Listo. Gracias. Juan Leonardo, dígame. Sí, profe, buenas noches. Pues yo no tengo ninguna pregunta sobre el tema, pero sí tengo una pregunta sobre el trabajo de marketing digital. Ok, dígame. ¿A dónde hay que subir el trabajo? Usted me escribió por Telegram, ¿cierto? Realmente, pues, como tal no se ha creado la asignación del trabajo, yo solamente les dije que es un proyecto que va a ir Ah, a final de la materia. Vean que todavía nos quedan como meses más o menos. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, terminamos clases más o menos el 20 de noviembre. Entonces, de aquí a esa Lo fecha podemos ir vamos a tratar de, diseñando con todos mientras los tanto. conocimientos, realizar un proyecto completo, ¿listo? Y esa va a ser la nota final. Pero por el momento no nos afanemos, yo aún no les he dado las indicaciones completas, ¿listo? bueno, sí, señor. No, entonces yo estaba por ahí desvariando, yo creo. Qué pena, Vale, profe. vale, tranquilo. ¿Listo? ¿Alguien Sí, más? señor. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Nos vemos el día miércoles con marketing digital. Feliz noche para Miércoles, todos. viernes. Perdón, Viernes, profe. el día viernes. Sí, 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 tienen razón. El día viernes. ¿Listo? Que se mejore, profe. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. ¿Listo? Feliz noche para todos. Feliz Bueno, noche, profe, profe. que se mejore. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, profe. Que descansen. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.